Bernardo, no sé si tengo preguntas específicas, no, muy interesante todo el correlato. Ya me acuerdo tu conversación en el 2015, que también nos habías brindado un panorama muy interesante en relación a la construcción del Estado-Nación brasileño y cierta correlatividad histórica en la formación del espiritismo. Y ahora nos actualizaste muchísimo en estas referencias de la situación de la Federación Espírita Brasileña en los últimos 10 años. Creo que es un caso interesante que abre preguntas también para la comparación con el caso argentino y la Escuela Científica Basilio. Eso va después para Gus. Pensándolo en relación al espiritismo en Argentina, a primera vista es muy interesante la diferencia, la gran diferencia, no solo en la ampliación del movimiento espiritista, en todas sus dimensiones institucionales y también populares, haciendo juego ahí entre el centro conservador y las periferias exploratorias, sino también la industria cultural tan masiva que tiene el espiritismo en Brasil, que aquí no es, pensando en toda la literatura, que es absolutamente visible en los aeropuertos, está el obispo Macedo y está enfrente de los libros espiritistas. Eso es algo también que me parece interesante a ponerlo en comparación. No, como pregunta, capaz que sale medio de sentido común, pero parece haber, uno observa, ¿no?, los videos interesantísimos que mostraste, y uno encuentra cierta afinidad electiva, cierto etos evangélico puritano en estos representantes de la Federación Espírita Brasileña. Es decir, en qué medida uno puede pensar, ahí creo que también a un punto lo dijiste, una gramática importante, ¿no?, en el discurso y también en la corporalidad del evangelismo brasileño. Tal vez no tanto en el pentecostalismo, se lo ve más austero, digo más contenido corporalmente, pero sí un hábitus ahí evangélico, que evidentemente desde el punto ideológico está muy estrecho. Bueno, tal vez ahí como pregunta, si vos percibís algo ahí. Bueno, y es interesante. Pensado también en lo último que dijo Gus, ¿no?, la relación entre el espiritismo y la sanación, que claramente fue una de sus cuestiones centrales. Claro, como esto viene muy coherente, bien o mal, el discurso actual, ¿no?, con esa necesidad de esa quimioterapia de la corrupción, ¿no?, y esa enfermedad del cuerpo social, que ya no es ese espíritu, ¿no?, que no puede llegar a la evolución, sino todo un país que no puede llegar a la evolución. Ahí como, ¿no?, los propios discursos, bueno, se recrean desde su propio interior, digamos, no con nada externo, sino hay un discurso espiritista que cuadra a esa interpretación. Bueno, con eso, muy interesante todo, la verdad. Miguel, me costó un poco seguirte, Miguel, a ser sincero. Te haría preguntas un poco, a ver, no terminé de entender el problema que encontrás, que enlaza, que articula o no antropología, espiritismo y esoterismo. Por momentos parecía ser las afinidades en ciertas epistemes, por otro momento los contrastes. Si ahí me aclarás un poco, porque por supuesto algo dijiste al final, pero no terminé o no te escuché bien y demás. Las causas sociológicas para entender ese giro discursivo tan importante en la Basilio.
comentaste algo en relación al pánico sobre las sectas, el peligro de las sectas al principio de los 90, que tanto estudió Alejandro, y que ahí haya habido, bueno, esa es una pregunta. La cuestión de la escuela y del valor de la educación es interesantísimo, por supuesto en todo el espiritismo, ¿no? Una pedagogía también para Kardec, ahí creo que entramos en un tema muy bueno para pensar también la escuela y la educación como una pitopraxis de la cultura occidental. Eso ya lo decía Clark Wisler, ¿no? Un antropólogo muy antiguo. Leslie White lo recordaba en La ciencia de la cultura, decía: la educación es nuestra verdadera religión, la educación en el sentido occidental y moderno. Y es otro tropo interesante que también podemos seguir investigando mucho, en este ir más allá de la religión que hablaste al principio, ¿no? Y pensar la temática de la educación con nuestros insumos cuando estudiamos religión. El espiritismo del mundo del espectáculo, fascinante. Ahí tenemos que poner 20.000 papers. Me acuerdo de Marita Carosi y Gardel como religión, que también hay algo ahí muy metido en eso, más viendo ahora a Michuco y al maestro Alfredo Rivero. Me acuerdo de Frigieri Carosi y los que en su momento lo presentaron por estas palabras más biotísticas de nuestra, diría Biotti, nuestra mágica gramática cultural. El trasfondo mágico importante que tenemos y cómo eso en el mundo del espectáculo es enorme. Este es un mundo lleno de ritualizaciones, sacralizaciones, tabúes, conjuros, que solemos llamar cábalas y demás. Así que hay también muchas afinidades. Y estos trabajos de Marita y Alejandro que pueden integrarse. Pregunta y termino acá. Esto de que siga apareciendo la palabra espiritual tanto en el discurso, ¿cambia ahí el sentido? ¿Se busca acercar más a la espiritualidad contemporánea? Una palabra llave, paraguas. Bueno, para pensar. Última. Conectando con lo de Bernardo, la desespiritualización del abasilio, el centralismo, el cambio del discurso, se vio también en un proceso ideológico conservador en relación a la constitución Brasil, temáticas con matrimonio igualitario, homosexualidad, aborto, ¿pudiste indagar? Listo. Voy a resumir. Primero, para Bernardo, a mí me llama mucho la atención el modo en que vos planteás esta problemática, digamos, porque también yo lo veo desde un lugar también más, si querés, como despacio. Lo veo más desde un punto de vista comparativo entre estilos de antropología brasileras y estilos de antropología argentinas, ¿no? Y vos desde tu libro sobre Chico Xavier, y como mostraste hace un ratito, vos estás pensando el espiritismo para pensar Brasil, estás, digamos, no es solamente un estudio de un grupo religioso, estás estudiando un campo religioso, sino que usás el espiritismo para pensar problemáticas que tienen que ver con la nación, digamos, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención y me parece muy interesante porque en la Argentina eso ocurre excepcionalmente. Pasa mucho con el catolicismo, pasa en algunos trabajos de Alejandro sobre la religión afro, pasa en algunos trabajos de Pablo Semán, pasa en algún trabajo de Gus sobre la cuestión del espiritismo, la cuestión de los desaparecidos, el artículo, digamos, donde se trenza historia cultural o procesos ideológicos de la nación con procesos religiosos específicos. Pero digamos, no es tan habitual tampoco en la Argentina. Entonces, a mí primero quería resaltar esa cuestión que me parecía muy interesante. Y otra cuestión que me parecía también interesante para pensar comparativamente es cuando vos señalaste el espiritismo en Brasil, digamos, estaría de algún modo trenzado sobre ese modelo más relacional, ¿no? La famosa religiosidad mínima de Negrão, creo que es, sí. O los trabajos más clásicos sobre el Brasil racional, digamos, ¿no? La importancia de la familia, el proceso del carisma, y cómo a mí me llama mucho la atención eso, me parece como interesante para pensar siempre contrastivamente configuraciones de persona o de subjetividad, como fuere, que siempre, digamos, en términos religiosos, en términos políticos, en muchos términos, sirven para pensar Argentina y Brasil, y a veces no siempre se pone el foco en eso para pensar contrastivamente, pero me llama mucho la atención
ese linaje brasilero de pensar religión en relación a eso, y también me llamó la atención. Bueno, además hay una cuestión política en tu trabajo que me parece como clave. La única pregunta que se me ocurrían muchas, pero una es, digamos, cómo aparece el discurso espiritista anti-ideología de género, cómo eso se trenza o qué relación tiene con los discursos pentecostales o católicos. ¿Hay algún tipo de afinidad? ¿Hay alianzas políticas? ¿Hay algún tipo de espacio de interlocución en eso? Esa era una pregunta más allá del fenómeno cultural, digamos, del discurso anti-ideología de género. Y otra cuestión que también, en términos comparativos, tenía cuenta de lo que decía antes, a mí me parece que el proceso que se da en la Argentina, político y cultural, no es tan radical como el brasileño. En la Argentina es más difícil encontrar, por supuesto que aparecen, pero es más difícil. El proceso político que se abrió hace 2 o 3 años tiene muchos más componentes individualizantes y mucho más centrados en esta idea de la libre elección, que hace, por ejemplo, que ahora el propio gobierno, más allá de que haya mucha gente dentro del gobierno que esté en contra de la liberación del aborto, fue un proceso promovido en cierto sentido desde el gobierno. Entonces, me llama mucho la atención para pensar eso, esa tensión. Digamos, en Brasil esos modelos más relacionales, más jerárquicos, se reactivan en un contexto como el contemporáneo, y en la Argentina el conservadurismo contemporáneo se reactiva, pero mucho más tímidamente, con una matriz individualista mucho más fuerte. Y eso me parecía interesante en general. Bueno, la cuestión de la demonización, me acordaba del trabajo de Otávio sobre la besta fera y toda la cuestión en Brasil de la demonización, ¿no? Los trabajos sobre demonización de las religiones afro, etc. Cómo eso reaparece a nivel moral, eso me parece también muy interesante. Entonces, nada, digamos, en relación a Dorado no diría mucho más. En relación a Miguel, a mí, digamos, cuando vos planteas esta relación entre espiritismo y antropología, me llamaba también la atención si no era una cuestión de la religión en la antropología en general, no solo del espiritismo. Perdón, el espiritismo y el esoterismo, digo, no es una cuestión más general de ciertas afinidades, ciertos términos de la antropología que sincronizan con las tradiciones religiosas, entonces a veces hay unos cortocircuitos que exceden el tema del esoterismo. Después, digamos, existe un punteo súper interesante sobre un montón, cómo aparece el esoterismo en las ciencias sociales en general, ¿no? Tocaste un montón de cuestiones ahí, desde Boas hasta Fab y Foucault, etc. Lo que no me quedó del todo claro es qué concepto vos usás, digamos, porque de algún modo vos criticás a Fab, en algún sentido, porque decías que era un concepto que era una especie de bolsa de gatos, donde muchas cosas entran. Después me decís, pero como no me quedó del todo claro cuál es tu... ¿Cómo lográs la pregunta sería esta, ¿por qué pones el espiritismo dentro del esoterismo? O sea, ¿por qué lo pondrías ahí o no? Y después hay una cuestión que me pareció también interesante, ese link que vos hacías, eso también es para Gustavo y para vos, digamos, que me parece interesante algo que mencionó César hace un ratito, de cómo el espiritismo desborda el fenómeno religioso todo el tiempo, ¿no? La discusión es un tema que Alejandro también está pensando mucho, que es, digamos, el problema de cómo definir una práctica religiosa o lo que fuere, si entra dentro del espacio de lo religioso, el campo religioso si quieren, yo trataría de evitar esa palabra, pero digamos, el espacio de lo religioso, lo que fuere, y el espacio de lo terapéutico. Entonces todo el tiempo uno está como después queriendo como mezclar los solapamientos, los campos no son tan puros como usted creía. Y entonces, todos los problemas de las definiciones entre lo terapéutico y lo religioso también nos llevan a pensar que es el pluralismo. ¿Es el pluralismo religioso o es el pluralismo terapéutico o médico? Y yo pensaba ahí si no sería mejor pensarlo más en términos, digamos, cosmológicos, digamos, de construcción de la subjetividad en un sentido mucho más amplio que puede tener derivas sobre lo terapéutico o derivas sobre lo religioso. Y otra cuestión que pensaba era la cuestión de esos desbordes en términos culturales. A mí me pareció bien interesante eso que vos planteabas sobre el padre de Borges, el padre de Borges y Macedonio Fernández. Y yo a eso le sumaría, digamos, toda la importancia, digamos, los usos que se hicieron de William James a fin del siglo XIX en la Argentina. Y mucho más que eso, digamos, como estaba pensando, yo anoté ahí rápidamente la editorial Kier como un fenómeno en sí mismo. O sea, me hacer una tesis entera sobre la editorial Kier, fundada por Nicolás Kier, que es un teósofo danés. Y toda la deriva de la editorial Kier como publicadora de esoterismo, pero después en los años 60 se empezó a publicar cosas más nueva era, etc. Pero pensaba también en una película, bueno, la obra de Leonardo Fabio en sí misma,
pero particularmente una película que se llama Independiente, donde es un fenómeno espiritista, digamos, es una casa de sesiones espiritistas donde todo pasa en torno a eso. Sur Solar, por ejemplo. Sur Solar se cartea con Crowley, por ejemplo. Hay cartas de Sur Solar directos con Crowley, con Aleister Crowley y toda la relación con el esoterismo. Hay un caso que hace poco se había publicado en la revista de Alejandro Parra, que es sobre David Efron, que es un antropólogo argentino. No, es un argentino que se convirtió en antropólogo en Estados Unidos, fue del círculo de Boas y se dedicó a estudiar la kinésica. Y digamos, su problema, digamos, básicamente venía de su participación en el espiritismo hacia los años 20 y todo su interés en la telequinesis, digamos, que él desarrolló después dentro de la antropología, dentro de una ciencia seria, siguió manteniendo durante su vida en el mundo privado. Es muy interesante el artículo que se publica ahí, las cartas de él con espiritistas europeos, etc. Y un proyecto muy concreto de la Universidad de Buenos Aires en los fines de los años 20 de hacer una sección de psicología paranormal en la UBA. Y eso también, digo, el caso para pensar el espiritismo más allá del propio espiritismo, ¿no? Vos mencionabas el tema de Alejandro Parra. Digamos, ahí yo tengo un problema, digamos, también, porque Alejandro Parra es un nativo de ese mundo. Yo no sé hasta qué punto es interesante discutir en términos epistemológicos los límites de nuestras disciplinas, pero Alejandro Parra cree en muchas de esas cosas y estudia como psicólogo, digamos, es un militante de ese tipo de cuestiones. El diálogo ahí, digamos, con Gustavo, una vez participamos en una mesa con Alejandro Parra, digamos, y fue interesante, pero digamos, no sé hasta qué punto puede haber un diálogo, digamos, o lo puede haber en algún nivel, pero habría que pensarlo, digamos, eso. Y después abuso algunas de las cosas que dije recién, que también me parece que tienen que ver con lo que vos planteabas, pero básicamente el punto central me parecía que tiene que ver con la idea de eficacia simbólica. O sea, pregunta concreta, digamos, cuando este informante que vos tenés habla con el guía que está ahí, ¿eso es simbólico? ¿Por qué usamos la idea de eficacia simbólica? O sea, esto fue muy criticado durante los últimos 50 años. Digo, hay un montón de otras ideas de eficacia que no son simbólicas. O sea, hay una tradición más pragmatista, hay una tradición más interpretativista, tipo Byron Wood, así al estilo más americano. Y hay un montón de otras teorías sobre la eficacia que no son estructuralistas, que no suponen lo simbólico, que suponen ideas de experiencia, o que suponen ideas más ontológicas, o que suponen ideas de materialidad. Básicamente pensaban en eso, ¿no? Hasta qué punto sigue siendo útil la idea de lo simbólico. Y también la idea de racionalidad. O sea, hay todo un debate que es el debate en los años 60 en Inglaterra en torno a, ¿cómo se llama? A nivel nombre, el filósofo. Es un debate en Inglaterra. Peter Winch. Y todo en torno a la cuestión que también desde un modelo más wittgensteiniano plantea la cuestión de la eficacia y justamente no tiene que ver con es un modelo muy diferente a la idea de lo simbólico en el sentido de lo victosiano. Entonces digo, ahí hay un montón de otras tradiciones y modos de pensar eso. Nada, bueno, hay una última cosa, que a mí siempre me parece fascinante ese planteo que vos haces, que hiciste la vez pasada, sobre la relación entre el peronismo y la Basilio. Que a mí me parece que ahí hay toda una cuestión interesantísima, porque es un proceso de masificación, pasa con el catolicismo, pasa con el espiritismo vía la Basilio, pasa con otros fenómenos paralelos, como por ejemplo Tibor Gordon, en esa misma época, que no sería un espiritista, pero toca algunas de las cosas medio esotéricas, medio curanderiles, etc. Y a mí me parece muy, muy interesante eso. Así que nada, lo dejo por ahí porque si no me va a agradecer mucho. Ok. Evangélicos, católicos e espiritistas. Eu penso que não há afinidade, e impregnação, pero não coligação. Os evangélicos têm público que são as classes populares e uma forte articulação em parlamento, okay? Onde eventualmente se articulam em torno de pautas morais contra o aborto, contra a homossexualidade, etc. E o resto do tempo eles brigam. Não há deputados que se afirmem explicitamente representantes dos espiritistas. Luego, há afinidades e uma grande impregnação via temáticas que são muito disseminadas nas redes sociais, como a pauta moral, uma outra temática que ha hecho menções da escola sem partido. Então, a escola é o centro de uma batalha ideológica muito grande entre si, na escola pública. Há muita fiscalização, muito
que nós outros chamamos patrulhas, muitas patrulhas ideológicas em torno de professores que fazem a ensinança de história e que fazem a ensinança de educação sexual. E isso atinge diretamente as classes médias, que são fortes agentes da própria fiscalização e que estão impregnadas desse discurso. Então, de certa forma, os agentes especialistas religiosos estão contestando a essas demandas que vêm das mídias, das redes sociais, dos políticos, enfim, dos ideólogos religiosos ou não. Pero não diretamente com ligação, porque há muita tensão entre espiritistas, afro e evangélicos. São inimigos na guerra espiritual, que são representantes do demônio. Mas me gustaram muito as observações sobre a questão dos processos ideológicos de assimilação, é que fato coletivo em Brasília é que todos tomam partido. Você fala de uma escola sem partido, porque todos tomam partido e é como se fosse em Brasil um jogo de futebol. Um jogo de futebol. A educação política está muito associada à educação midiática, do entretenimento. E, por outro lado, algumas correntes religiosas han adotado, especialmente os evangelistas, estratégias dos neopentecostais de entretenimento, de canto, enfim, de mimetismo, de coisas que acontecem nos shows, nos mídias, em seus próprios cultos. Então, há estilos onde você tem uma porosidade entre mídia, redes sociais, política e religião. E isto acaba generando uma demanda que tem que ser contestada por os líderes religiosos. Essa é a minha interpretação, mas não é propriamente uma coligação. E para o segundo ponto, é que o espiritismo brasileiro tem uma demanda de legitimação muito grande. Historicamente, complexo de inferioridade, uma atitude de resistência e de reatividade a qualquer crítica, atitude de blindagem. Então, ele ha hecho alianças com setores de los bordes de la academia de los Estados Unidos. Então, a academia dos Estados Unidos é muito ampla, há universidades que tem classes de parapsicologia, etc. São coisas de um sistema acadêmico muito grande, muito inflado e que tem espaço para, em seus bordes, ter figuras que em outros países seriam consideradas muito exóticas, bizarras. Então, o Brasil tinha uma relação histórica com figuras como Ian Stevenson, Raymond Moody, que falavam de reencarnação, de vida após a morte, etc., experiências de quase-morte, etc. E isso era incorporado para dentro do establishment intelectual espiritista brasileiro, numa demanda muito grande de legitimação científica. Ok? E aí um terceiro ponto, que é através da figura de Divaldo Franco, influxo por um momento de uma forte psicologização do movimento espírita por conta de um curso que su guia espiritual tinha hecho com Carl Gustav Jung na espiritualidade. E Carl Gustav Jung é um pouco de uma espécie de jungianismo. Então, Divaldo Franco tem tipografado a série psicológica de Joana de Anjos, onde ele enfatiza a importância de buscar a felicidade, temas que têm afinidade com a teologia da prosperidade, com outros temas que estão presentes, com a forte individualização, com a necessidade o próprio êxito material,
e a saúde, e a ênfase na saúde individual. Quer dizer, há um processo de disseminação e impregnação que também é um processo de contestação de demandas do estilo de vida e da visão de mundo das classes médias urbanas, que é esse público privilegiado do espiritismo. É isso mesmo. Miguel. Sí, principalmente con lo del esoterismo, que veo que es lo que se ve que es lo que peor es lo que más da para debatir. Hay varias cosas adentro de ese tema. Yo lo planteé como una dificultad para mí, primero en el caso de que, en el hecho, digamos, de que cuando uno busca literatura argentina, otros antropólogos que hayan trabajado los temas, el esoterismo tiene esa cosa fuerte dentro de la literatura científica, digamos, todo el esoterismo, de significado flotante, no definido exactamente qué es esoterismo, o sea, de paraguas conceptual. Entonces, en algunas, por ejemplo, en algunos trabajos, el esoterismo está para reunir a amor o a qué sé yo, en otros para resaltar esta característica del secreto y la iniciación, etc. Estoy pensando, y cuando venía queriendo decir esto, estaba pensando en un texto de José Jorge Carvalho que es Antropología y Esoterismo, y con algo que surgió en la red diversa, que era de cómo Taylor en su momento fue la primera para la etnografía del espiritualismo. Y justamente lo que hice, y fue un poco esos 5 puntos, era rastrear la relación del esoterismo, y acá no el esoterismo occidental, el esoterismo como paraguas, porque el esoterismo empieza como paraguas en el siglo XIX, cómo se iba relacionando con las ciencias sociales. Y en muchos de los casos, o sea, no solo en Argentina no teníamos dentro de la Argentina un esoterismo delimitado con la ciencia, sino que se retomaba esa cosa más paraguística, sino que en muchos de los casos grandes áreas de lo que es antropología y la religión estaban influidos por lecturas esotéricas directamente, o sea, de ese conjunto. Entonces, decir, bueno, ¿qué conjunto? Si es un paraguas. Y yo ahí, justamente por eso lo mencioné a Fabre y lo mencioné a Hanegraaff, digo, del esoterismo occidental, que está perfectamente definido y es lo que y la definición, digamos, parte básicamente de un conjunto, es el conjunto de conocimientos rechazados por la ilustración, pero que vienen del mismo ámbito, acordémonos de Newton y la tabla esmeralda, o sea, y que me parece que en Argentina está presentísimo, o sea que es un campo vastísimo de estudio y que varios que han estudiado esoterismo están hablando de eso, sin identificar que lo que estamos hablando es de un otro distinguido, si quiere hacer así, del discurso de la racionalidad y la modernidad. Por ejemplo, ahora estaban hablando de... O sea, en todo el esoterismo, la gran parte, me hablaban de... vos me preguntaste por qué el espiritismo podría ser esotérico. Primero, está definido dentro del esotérico, pero aparte, la gran... O sea, mira, yo ahora les hago circular un diagramita que había hecho con esta profesora, pero la tradición del hermetismo, por ejemplo, es una de las grandes marcadores del esoterismo mundial, y Swedenborg básicamente hace una lectura de la Biblia desde la correspondencia. Desde Swedenborg después va a salir el espiritismo. La idea de una vibración universal, la idea de medium, es mucho anterior al espiritismo kardeciano, mucho anterior a las hermanas Fox. La idea del medium, la idea... Entonces, una de las dificultades era específicamente acá y también es bastante extendido. Hay pocos autores, yo diría que Anton Fabre, Hanegraaff y Budwig son los que definen el esoterismo occidental a partir de esto como campo de discursos rechazados. Y estos discursos rechazados, yo tampoco los opongo, vos me los ponías así como es religión o es esoterismo. No, para mí justamente lo interesante de esto es que habita ese lugar en el medio, que no se llega a pensar, por ejemplo, más allá de una diversidad religiosa o una diversidad secular, de que hay varios secularismos funcionando, ¿verdad? Y que gran parte de la ciencia tiene eso.
tiene esa ambivalencia. Otra de las preguntas con respecto a esto, digamos, yo lo marcaba como algo que para alguien que tiene que hacer una tesis, alguien que tiene que hacer una investigación y tenés que buscar, así como por ejemplo tenés que escribir sobre evangélicos, sobre cristianos, tenés un montón de literatura y corrientes dentro de ahí, lo que estaba tratando de sistematizar, bueno, ¿qué se dijo sobre esoterismo y quién y bajo qué herramientas conceptuales sociológicas? Y una de las cosas que me interesa, aparte, que un poco se vio en lo que dijo Uso en algunos de los comentarios, es esto, que me parece que al no poder romper con esta cosa, con esta tradición tan durkheimiana sobre la representación y lo simbólico en el último paso, nos plantea un límite a lo que nos podemos preguntar dentro del espiritismo en general. Porque en última instancia, en el comentario también, ¿no? ¿Qué es esa relación? Yo hice el curso de Medium de la Basílica y digamos, me enseñaron a identificar espíritus en mi experiencia. Y no es puramente simbólico, en el sentido de que es algún amigo imaginario, un vientito que viene allá. Y por otro lado, si bien coincido con vos, o siempre me ha gustado, digamos, de tu abordaje, el énfasis en lo epistemológico, como en formas de conocer, eso se liga un poco con ese momento primigenio del misticismo en Taylor, en donde también es una cosa más intelectual, en la religión en general. A mí me parece que tiene, y vos lo tiraste un poquito cuando después me dijo que me voy un año, pero a mí me pasaron, y entre los que estudiamos esto, me junté con la portuguesa, ha pasado, que tiene efectos más allá de la epistemología, tiene efectos concretos. Y pasa que uno no puede tocar eso, no puede tocar ese límite dentro del discurso social sin que te digan, sin que te vuelvas un parra, sin que sos un nativo. Entonces, ¿cómo carajo decís si tuviste un gozo? ¿De qué lado estás? ¿Del lado de las representaciones o del lado...? Entonces, me parece que las preguntas más suculentas del mundo espírita quedan afuera, las estamos dejando afuera por eso. Eso era, digamos, a lo que venía yo como alertar o que me fue complicado. Siempre lo más delicado que era para los últimos 2 minutos. Es injusto, la ley es injusta. Es muy injusto. Lo más carnoso que era para... No sé terminar. No sé terminar. Pero no, bueno, 2 minutos porque nos van a echar en cualquier momento. No sé, alguien abrió la puerta recién. Alguien abrió la puerta. Empiezo, digamos, en orden. Sobre la pregunta de César, la sociología del cambio que ocurrió, sin duda tiene muchísimo que ver con lo que dijo Ale recién, acerca de, entre comillas, la invasión de las sectas de los 80 y principios de los 90, digamos, eso desplegó todo un proceso de parte de... Perdón, pero si a las 6 hay un curso de distintos grupos para hacer el cambio. Pablo esperando la sepultura. Con lo cual sí, esa fue una reacción directa. Lo que sí, digamos, yo intuyo, después de haber hablado con personas que eran fieles espiritistas y lo fueron toda su vida, yo creo que pudo haber, digamos, entre la opción de sí, tener que suscribir a la necesidad de inscribirte como religión, me parece que tuvo una enorme cantidad de opciones, de matices, para no desespiritizar y responder al mismo tiempo en simultáneo al pedido de la ley. Es mi humilde entender, para mí lo hizo de la peor manera. Había otras salidas posibles. Sí, para mí lo hizo de la peor manera, porque lo que hizo fue expulsar sistemáticamente un montón de gente súper valiosa, y ahora está con nada, o sea, con nadie. No sé cuánto tiempo más va a durar, la verdad, no lo sé. Pero yo creo que tuvo muchas opciones, y todo fue planeado, como siempre, por una élite de la cúpula, porque tienen una estructura muy piramidal, muy eclesial, que se resolvió. Te das cuenta después por todo lo que pasó que lo resolvió la cúpula. Es como a veces pasa en algunos partidos políticos que no se lo podéis conocer, lo resuelven 4 tipos y después se te desbanda toda la... porque no capitalizó las experiencias, las percepciones. Para mí hubo una gran metida de pata de parte de... pero sí, tuvo que ver con ese cambio que decía recién. Después, lo de espíritu o espiritualidad, ahí sí me parece que hubo como una especie de giro, de reapropiación o resemantización
la noción de espíritu sin abandonar la entidad, porque si abandona ya la entidad y la noción de espíritu ya, digamos, termina siendo cualquier cosa. No hay un renunciamiento, no hubo renunciamiento a esa noción que es central y es definitoria, y yo creo que lo va a seguir siendo, pero sí hubo como una especie de espiritualización del lenguaje, que antes era más espiritista, ¿no? Lo hizo como más soft, más aceptable en función de los nuevos términos legales y en función de, no sé, quizás ciertas ideas que ellos hicieron en función de la persecución de las sectas de ese periodo, que fueron varias en distintos medios, etcétera, etcétera. Sobre el conservadurismo que vos me preguntaste, hubo no declaraciones públicas, que es distinto de lo que pasa con el espiritismo brasilero, que al tener un reconocimiento social público, al no tener el grado de estigmatización que sí tuvo históricamente nuestro espiritismo, los tipos no salen públicamente a decir nosotros estamos a favor o en contra del aborto. Porque primero te van a decir, primero, ¿vos quién sos? Vos sos un esotérico, cultista, un sanador. Primero está la estigmatización. La estigmatización es contraria, digamos, a la construcción de un sujeto colectivo susceptible de hacer programas públicos, como para salir a decir y hablar en contra del aborto. Eso para mí es central, hay que estudiarlo más. Pero, bueno, no te voy a explicar cómo ven el aborto, no están a favor, digamos, pero hay toda una explicación detrás para dar, están a favor de la clonación humana, también hay una explicación, pues fue todo en el mismo periodo. Lo del aborto fue más reciente. Después, sobre la pregunta de Alejandro, gracias por la pregunta. Perdón, porque cuando hablé de invisible yo no quise... No, yo entiendo perfectamente. No, tranquilo, no te justifiques, no, todo bien, todo tranquilo, se entiende. Te esperamos en la esquina. Porque el amigo Claro. No, en realidad, digamos, el guía espiritual supuestamente, según la cosmología nativa, tiene una función que el más allá le impone en la coordinación de las fuerzas y las energías espirituales que operativamente y ritualmente los actores que integran esa filial van a desplegar y van a desarrollar. Como cuando se hacen materializaciones de espíritus no evolucionados o del error, como les dicen ellos, entonces ahí se supone que hay toda una intervención de este guía espiritual, así como en este caso en donde se le pueden hacer pedidos concretos. Él obviamente trabajó y le hacía pedidos concretos a este guía y supuestamente el guía intervino, así como deben haber intervenido otras fuerzas espirituales evolucionadas para que se cure o mejore en la mirada nativa de esta persona, ¿no? O sea, esa básicamente sería la función. Después, sobre lo que dice Nicolás, la cuestión de la eficacia simbólica, primero dos cosas. Yo aclaré al principio que esto era un in progress, con lo cual, digamos, la noción de eficacia simbólica, si bien yo respeto muchísimo al gran maestro, creo que pocos lo superaron después, más allá de todos los debates que hubo y las críticas que algunos tipos de bajo calibre le han querido hacer. Yo diría que la noción de eficacia simbólica es más un punto de partida que un punto de llegada. En segundo lugar, para mí hay algo que, más allá de los debates pragmáticos, los debates ontológicos y todo lo que me quieran decir, el día que a mí alguien me diga que la especie humana no basa sus acciones, sus pensamientos y sus creaciones sobre la construcción de sentido, ese día yo voy a dejar de ser simbolista. No sé si se entiende. O sea, no es que eso sea un símbolo, que fulanito sea un símbolo. Yo sé que no lo es. Porque también hice los cursos, también participé en un montón de cosas y sé que no es un símbolo. Yo lo tengo que traducir académicamente a una noción que sé que es problemática y por ahora la verdad que no tengo muchas más para trabajar, que es un poco apunta al problema que recién traía a colación Miguel respecto a esto. Y sí, tenemos limitaciones. No hay disciplina que no tenga limitaciones. El mecánico tiene limitaciones con las herramientas que usa a veces para reparar un motor. Nosotros tenemos limitaciones respecto a los paradigmas teóricos y conceptuales que usamos. El tema es que uno tiene que ser consciente de cuáles son esas limitaciones. Y mientras tanto, y bueno, hay que usar lo que uno tiene. Para mí, digamos, la noción de eficacia simbólica tiene muchos problemas, entre ellos que no dialoga muchísimo con esta idea de la racionalidad, que sí es en la que abrevó más el debate de Winch y todo lo demás. Pero sí o sí seguimos teniendo lógicas culturales. Yo no veo otra mejor forma de llamarla que no sea racionalidad, redefinida en función de lo que dije recién, no en función de la mirada que tenía de la racionalidad de Levi Brühl hace 100 años o más, sí, 100 años. Entonces, digo, uno conoce la complejidad de los datos, pero a veces tenés limitaciones para
digo, para elegir y para trabajarlos. Uno tiene que ser consciente de eso. Para mí el error es no ser consciente de eso más allá de que vos decidas por tal o cual concepto. Para mí eso es secundario, porque aparte tiene muchísimo que ver con los debates de moda y con los modelos que se establecen en ciertos periodos. ¿Por qué eficacia simbólica no es buena? A ver, ¿quién dijo, qué dijo y cómo y por qué dijo que no era buena? Y yo le voy a discutir a Muerte que la eficacia simbólica para mí es una buena noción con todas las fallas que tiene. El problema para mí es que el investigador no lo reconozca, no que la use. ¿Se entiende? Es decir, el uso pragmático del concepto, la discusión analítica sobre el concepto, más allá de lo que otros dijeron. Digo, o sea, todos sabemos que hay modas académicas, todos sabemos que hay egos por el medio y quien le discutía Lévi-Strauss era disparado a la fama científica internacional, más o menos, y así se construyeron y se construyen varios de estos debates. Entonces, bueno, nada, un poco esa es mi postura académica.